Hola, que Dios le bendiga en esta hora. Quiero compartir con usted la palabra de Dios en esta hora en Mateo capítulo 25, versículo 8. Nos dice así: Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Palabra de Dios. Bueno, aquí en Mateo capítulo 25 la palabra de Dios nos habla nuestro Señor Jesucristo que el reino de los cielos será, está hablando a futuro, está profetizando, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, Jesús en es una profecía porque él dice, aparte de ser una parábola, porque dice, será semejante, es decir, va en un futuro, ¿ya? Lo cual esto va a acontecer en el momento en que Jesús venga a buscar a su iglesia, ¿ya? Jesús muchas veces nos enseñó y nos dice en su palabra, con este mismo evangelio, en los primeros capítulos, ¿cierto? Capítulo 13, ahí más o menos, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿cierto? Un mercader que busca buenas perlas y encontró una perla preciosa, ¿cierto? Y vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla. En ese momento dice, está hablándole a la generación presente, contemporánea a Jesús, a la gente que rodeaba a Jesús. Y justamente esa gran perla de gran precio es Jesucristo mismo, ya que estaba en medio de ellos, ya. Pero en este caso Jesús en Mateo 25 nos habla que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. Las 10 dice la palabra, Jesús nos enseña que las 10 tenían las lámparas. ¿Y cuál es la lámpara? La lámpara espiritualmente es la palabra del Señor, la Biblia, ¿ya? Sin embargo, todas tenían Biblia, todas tenían la palabra de Dios, pero 5 de ellas no tenían un ingrediente adicional, clave, que es el aceite. El aceite para mantener esas lámparas, ¿cierto?, encendidas. Y ese aceite simboliza la comunión del Espíritu Santo de Dios con el creyente, con él o la creyente en Dios. Amén. Sabe que hoy en día veo muchas personas, muchos creyentes en Dios, preocupados de muchas cosas, menos de tener ese aceite espiritual. Es importante que estemos preocupados, estemos con esa lámpara encendida, con el aceite espiritual, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque dice la palabra que llega un momento, llega un instante en que todas las 10 vírgenes reaccionan, tanto las prudentes como las imprudentes reaccionan y ven que el esposo ya viene. Y aquí dice que después las insensatas piden aceite a las prudentes, pero sabe que las vírgenes prudentes se niegan a darle ese aceite, ¿ya? Porque les dice que vayan ellas mismas. El versículo 10 dice, el 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Para servir a Cristo hay que pagar un precio de negación, ¿cierto? Negarse a sí mismo, buscar la presencia de Dios, santificarse, apartarse de las vanidades de este mundo, de los placeres, las entretenciones momentáneas de este mundo, para poder agradar al Señor. Aún muchas veces con discriminaciones, con desaires, con desprecio, y por qué no decirlo, en algunas partes de la tierra hay hermanos que están pagando, con su propia vida están pagando el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que tener ese aceite en nuestro corazón, en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo fluyendo en nosotros. El río del agua, el río de agua viva, que es el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya, es importante que usted y yo cada día busquemos al Señor. Ya, no busquemos solamente cuando hay alguna situación difícil, complicada, que no podemos resolver. Tenemos que buscar al Señor en todo tiempo, ¿ya? Por eso dice los Salmos,
cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras, es decir, con sinceridad de corazón. Debemos buscar al Señor. El Señor no puede ser burlado. El Señor conoce nuestras motivaciones, conoce nuestros corazones y sabe, aún así nos ama. Pero también es necesario que nosotros seamos sinceros con el Señor y le digamos, Señor, ¿sabe? Este es mi debilidad, este es mi pecado, mi falta. Y cuando hay pecado, ciertamente arrepentirse, ¿ya? Y decirle, confesar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero lo primero que dice, que si confesamos nuestros pecados. ¿A quién? ¿Al pastor? ¿Al cura? No. Tenemos que confesar nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos, ¿cierto? Abandonar el pecado y seguir al Señor y decirle que Él cada día nos limpie. Que Dios les bendiga. Es importante que usted y yo busquemos al Señor. Busquemos hoy en día. ¿Sabe que hoy en día veo la iglesia afanada en otras cosas? Ya en varios países, ¿cierto? Se están dando bonos de gobierno y muchas cosas. Pero la iglesia no está entendiendo que todo ese dinero que se está dando, o que simplemente el propio dinero de nuestros ahorros previsionales, sabe que la iglesia no está entendiendo que espiritualmente Dios nos está dando para que seamos prudentes, para que podamos guardar para el día malo. La iglesia muchos creyentes están afanados en lo material, están afanados en cambiar el auto, arreglar la casa o cosas que no tienen prioridad. Pero la prioridad de nosotros debemos ser prudentes, ¿cierto? Y visionar lo que viene más a futuro. Porque la palabra de Dios nos dice que vienen días terribles, días difíciles. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser prudentes, debemos estar preparados. Que Dios les bendiga. No seamos como estas vírgenes insensatas, porque de hecho esto se va a cumplir. Ya va a llegar un momento tan inminente que nuestro Señor Jesucristo va a regresar y van a reaccionar las 10 vírgenes, y las que no tienen la presencia del Espíritu de Dios en su vida, ellas van a pedir aceite, que se les convide aceite, pero ese aceite había que pagar y hay que pagar un precio. Y ese precio es de sacrificio, es de negación, es de búsqueda de Dios, es de santidad. Amén. Porque nuestro Dios es santo. Que Dios les bendiga. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, con sinceridad, con amor, con confianza, porque Jesucristo ya viene y vemos por todas partes las señales de su venida, el aumento del pecado, de la crueldad, el aumento de la apostasía, de los falsos profetas, los mercenarios del Evangelio, como por todas partes están las señales, ¿cierto?, en el universo, en las estrellas, los eclipses, vemos meteoritos que pronto van a impactar con la Tierra y muchas cosas que la ciencia nos dice que van a acontecer, un terremoto gigantesco que está ya profetizado, que ya la palabra con anticipación ya nos dice, pero todo eso, aleluya, el Señor nos va a librar. ¿A quiénes van a librar? A las vírgenes prudentes, que tengamos ese aceite en nuestras lámparas. Que Dios les bendiga, bendiciones en el nombre del Señor. Maranatha, Cristo viene y Cristo viene ya. Bendiciones y seamos prudentes. Amén.